I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Y bueno, aquí como pueden ver continuamos con esta colección de animalitos divertidos. Miren, ahora ha tocado el turno de este conejito. Y bueno, como les repito en todos los videos, es la misma base de todos los personajes que ya tenemos hecho. Este sería el quinto personaje. Si quieres hacer los demás personajes, pues visita los demás videos. Bueno, vamos a empezar. Este conejito lo hice con estos tonos, ¿no? Ustedes saben que siempre yo lo replico y suelo cambiar de colores para probar a ver cómo se miran con otros colores. También ustedes pueden hacer del color que deseen. Pero bueno, el color principal sería aquí el blanco. Si ustedes deciden hacer el conejito de otro color, como en este momento yo voy a hacerlo de este tono, entonces mi color principal obviamente va a ser este color de aquí, ¿no? Que es como un color, un turquesa bebé, ¿no? Un turquesa, algo así, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Pastel, un turquesa pastel, es un color pastel. Entonces ustedes deciden qué color hacer. Si ustedes van a hacer blanco, pues blanco sería su color primario que iniciaría en su cuerpito. Y bueno, los demás tonos realmente le voy a conservar como son, como es el rosado. Aquí le utilicé para la nariz café y lo de bordar café. Para las cejas el detalle de los ojos, igual la pancita la voy a hacer de este mismo color piel, igual fucsia el corazón. Y bueno, esos serían principalmente estos tonos que necesitamos, ¿no? Y miren, hemos utilizado también bastante silicona para pegar. Saben que yo suelo pegar, ¿no? La silicona tiene aquí, miren, su colita el conejito. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, iniciamos siempre con la base, el cuerpito, ¿no? Como saben, esta base está hecho el paso a paso en el video número 1 del pollito. Ahí está el paso a paso cómo lo deben hacer. Recuerden que tiene una base aquí y ahí pueden ver el paso a paso. De igual forma, si tú eres de quien ya ha estado haciendo los demás videos, pues bueno, aquí te dejo el patrón para que puedas irte guiando. Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar realizando las diferentes piezas y vamos a hacer ahora pues las orejitas, ¿no? Si tú vas a utilizar el blanco, pues igual vamos a utilizar el rosado aquí y en mi caso sería este tono. Si tú vas a utilizar el blanco, ahí te voy indicando qué color pones para hacer este diseño, ¿no? Bueno, vamos a iniciar haciendo las orejitas. Aquí ya tengo una pieza que es exactamente igual a la blanca, pero con estos tonos. Bueno, la voy a replicar para que ustedes miren cómo nos quedan. Esta pieza sí la voy a coser, por eso le dejé hebrita larga. Y bueno, vamos a iniciar realizando, vamos con el color rosa, ¿no? Para las orejitas vamos a realizar 15 cadenitas, ¿ya? 1, 2, y 15. ¿No? Vamos a hacer en la primera cadenita, vamos a hacer, o sea, bueno, la primera no se teje porque no se la puede tejer. Vamos desde la segunda cadena contando desde el ganchillo. Vamos a hacer un punto deslizado, ¿no? Y aquí en este punto deslizado vamos a poner nuestro separador de vueltas, ¿no? Aquí, listo. Ahora vamos a hacer otro punto deslizado y otro punto deslizado. En total hicimos 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Voy a hacer 1, vamos en la siguiente cadena 2 y en la siguiente 3.
Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a tomar lazada. Introducimos aquí en la primera cadena. Hacemos 1. Vamos a la siguiente cadena. Vamos 2. Y vamos 3, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto alto doble. Eso quiere decir que introducimos como que fuéramos a hacer el punto alto, pero aquí sacamos así, ¿no? Vamos a sacar los dos. Acá cogemos de nuevo lazada y sacamos 1, cogemos de nuevo lazada y tejemos los dos. Ahora en la última cadena vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un punto alto doble, ¿no? Así, de esta manera. En la misma última cadena que hicimos vamos a agregar 4 puntos altos. En la misma cadena, en la última. En ese mismo agujerito vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí están 4 puntos, ¿no? Ahora vamos a tejer el siguiente lado. Vamos a poner esta hebrita para adelante para irla perdiendo y vamos a realizar un punto alto doble. Así, de esta manera. Otro punto alto doble en el siguiente. Así, miren. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí sí ya puntos normales. Ya hice 1. Vamos 2. Vamos 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. 3. Vamos el primerito. Miren así. Vamos el segundito. Y vamos el tercero. Muy bien. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos 1. Vamos en el siguiente 2. Y en el siguiente 3. Ahora vamos a hacer un punto deslizado y finalmente vamos a hacer un punto bajo, pero este punto bajo no lo voy a terminar de hacer porque yo voy a cambiar de color de hebra y le voy a cortar para poder unir el otro estambre. Si ustedes van a hacer esta versión, pues es momento de cambiar al estambre color blanco. Si van a hacer otro color, otra versión del conejito, pues ahí le ponen el estambre que ustedes desean. Yo, como le voy a hacer este tono, pues le voy a introducir este color de estambre. Entonces aquí voy a unir, como siempre unimos en la parte de acá atrás. Yo voy a amarrar estas 2 colitas que me quedan, voy a apretar, voy a hacer un doble nudito para que no se me vaya a zafar de pronto. Listo. Miren, aquí ya unimos nuestro color, ¿no? Ahora, donde está el marcador vamos a iniciar ya la nueva vuelta y aquí le vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Aquí. Aquí voy a poner mi marcador, aunque con el cambio de color ya se le mira, ¿no? Que ya empieza la otra vuelta, pero bueno, vamos a poner ahí el marcador y voy a hacer otro punto ahí mismo porque recuerden que voy a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces ahí voy a hacer otro puntito bajo, entonces ahí ya hice mi primer aumento. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer, ¿ya? Ahora voy a hacer 9 puntos bajos. 1, 9.
Y ahora vamos a hacer 12 aumentos de puntos bajos, 12. Entonces voy con mi primer aumento de punto bajo. Once, 11. Y por último 12. Y finalmente voy a tejer estos 9 puntos que me quedan aquí. Voy a hacer normalmente un punto sobre punto. 1, 9. Listo, aquí ya terminamos de hacer esto. Vamos a cortar esta hebra, si la vamos a cortar, ¿no? Porque todavía esta no es la hebra que vamos a dejar para coser, así que esta la vamos a cortar, vamos a jalar. Listo, esta pieza la vamos a dejar a un lado porque vamos a hacer una pieza exactamente igualita a esta, pero sin cambiar de color. Porque sería la pieza que va en la parte de acá atrás. Miren, ahorita acabamos de hacer la pieza de adelante y ahora vamos a hacer otra exactamente igual, pero sería en este caso de este tono que yo voy a hacer, que estoy haciendo este turquesa. Ustedes están haciendo el blanco, háganla toda blanca, ¿no? El mismo patrón, pero sin cambiar de color. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta pieza exactamente igual a esta, pero sin cambiar de color, pero no le corto aquí la hebra. Lo que vamos a hacer es quitar este marcador y le vamos a unir, ¿no? Lado derecho con lado derecho. Mira, aquí está el lado derecho y este lado derecho, ¿no? Los reveses quedan juntos así. Bueno, estas hebritas que sobraron vamos a ponerlas acá dentro del tejido, no hay problema. Entonces vamos a ir cogiendo porque aquí hay la misma cantidad de puntos que aquí hay de la parte de acá. Entonces simplemente vamos a ir uniendo con puntos deslizados. Entonces estamos aquí, entonces cogemos el primer punto y nos vamos al punto de acá atrás, así, y vamos a sacar un puntito deslizado, ¿no? Punto deslizado, y así vamos haciendo con cada punto. Tomo aquí y cojo el otro punto de la otra pieza y sacamos punto deslizado, y así nos vamos a ir yendo por todo alrededor. Vamos a coger un punto de acá y un punto de acá, sin perdernos hasta llegar hacia el otro lado. Estas hebritas las vamos a esconder por debajo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de unir las dos piezas. Y aquí sí vamos a dejar un poquito de hebra larga para poder coser a nuestra figura. Esta parte sí la voy a coser. Voy a cortar aquí y simplemente jalamos la hebrita, miren. Y así nos tiene que quedar dos orejas exactamente iguales, ¿no? Bueno, vamos a hacer la siguiente pieza. Ahora vamos a hacer parte de aquí de la patitas delanteras. Vamos a hacer esta parte de aquí. Eso quiere decir que voy a utilizar el mismo tono de las orejas. Ustedes utilicen el mismo tono con lo que hicieron del cuerpo, la base. Entonces para ello vamos a realizar 9 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer 9 cadenas. De esta manera, 1, y 9. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera, miren. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 6, o sea, un puntito en cada puntito. Vamos con el primero. Seis, ¿no? En la última cadenita vamos a hacer un triple aumento. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma cadenita. Aquí voy 2 y aquí el tercero. Ahora del otro lado, aprovechando para perder esta hebrita, vamos a hacer 6 puntos, ¿no? Ya hicimos, aquí vamos a hacer, nos toca hacer el primero. 1, 6.
Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ahí terminamos ya nuestra pieza. Si ustedes van a coser de ginebra larga, si van a pegar, corten, no es necesario. Y esta hebrita obviamente la vamos a perder en la parte de acá atrás. Esta otra hebrita que ya la perdimos, vamos a cortar. Y la otra la perdemos. De estas piezas debemos hacer dos piezas. Aquí ya le perdí, miren dos piezas exactamente iguales, ¿no? Vamos a poner a un ladito. Y por ahora vamos a hacer esta pieza de aquí, de la pancita, esta rosada de aquí. Vamos a utilizar este color piel. Vamos a hacer 7 cadenas, ¿no? 1 y 7. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a colocar nuestro marcador en el primer punto que hicimos, ¿no? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadenita. 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos en la misma cadenita, 3 puntos bajos en la última cadena. 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a aprovechar este tejido para perder la hebrita y vamos a hacer acá 4 puntos bajos, ¿no? Del otro lado. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un aumentito, y aquí prácticamente ya hemos perdido esta hebrita de aquí y la vamos a cortar, la hebrita que estábamos perdiendo. Listo. Ahora sí vamos a iniciar con nuestra segunda vueltita y vamos a quitar el marcador y vamos a hacer primerito un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces hago mi aumento y me apresuro a poner el marcador en el primer puntito que hice de mi aumentito. Ya. En el segundo punto voy a hacer otro aumento. O sea, en total hice 2 aumentos. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos. O sea, un punto en cada punto. Vamos 2, vamos 3 y vamos 4. ¿No? 4 puntitos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. Vamos 1, vamos 2 y vamos 3 aumentos. 3 aumentitos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el último punto. Listo, miren. Ahora vamos a iniciar nuestra otra vuelta y vamos a hacer al inicio un aumento de puntos bajos y vamos a poner el marcador en el primer punto del aumento. Y vamos a hacer un punto, en el otro punto un solo punto. Entonces hicimos un aumento y un punto. Y esto de un aumento y un punto voy a repetirlo 10 veces. Y al último me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden, un aumento y un punto hago por toda la vuelta y finalmente me sobra un punto y ahí voy a hacer el punto bajo normalmente. Listo, miren, así nos quedó ya la pieza. Como les dije, terminamos con un puntito. Ahora sí, si ustedes van a coser esta pieza, dejen larga la hebra. Yo no voy a coser, así que le voy a cortar para hacer aquí. Vamos a hacer un punto falso para poder cerrar. Para ello voy a insertar mi aguja. Entonces, miren así. En este punto no hago, sino en el siguiente
paso por debajo, así, y luego por donde salió la hebra, aquí en medio de este punto, me meto por ahí y me salgo por atrás, ¿no? De esta manera, miren así. Entonces voy a perder la hebra. Si a ustedes les quedó también este huequito abierto, es por lo que se hace bastantes puntos en la misma cadena, pueden aprovechar también la hebrita para poderle cerrar un poquito ese punto. Le pueden dar aquí una pequeña puntadita y se nos cierra, miren, así de esta manera, miren, nos quedaría bien, ¿no? Entonces vamos a seguir perdiendo. Yo como esta pieza realmente la voy a pegar, entonces no necesito hebra y le voy a perder por el tejido. Entonces voy a yo a cortar. Si ustedes van a coser, pues dejen la hebra larga, lo suficiente como para poder coser alrededor. Listo, esta pieza ya estaría terminada. Ahora continuamos con las siguientes piezas. Ahora vamos a hacer esta patita de aquí, que son las patitas estas de aquí. Vamos a hacerlas igual de color así piel. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando 7 cadenitas. 1 y 7. Ahora vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Cojo la lazada, me introduzco en la segunda cadena contando desde el ganchillo, hago mi primer punto. Voy a poner aquí el marcador, así. En la misma cadena voy a hacer otro medio punto alto porque voy a hacer un aumento, así. Ahora voy a hacer 4 medios puntos altos, o sea, un medio punto alto en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos, ya no medio altos, en la última cadena, en la misma cadena. 1, 2 y 3 en la misma cadenita. Vamos a tejer en el lado contrario. Ponemos la hebra hacia adelante para perderla y vamos a hacer 4 medios puntos altos. Vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Así, miren. Ahora nos tocaría hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento por último. Un aumento de medios puntos altos. Así. Listo, esta hebrita que estábamos perdiendo ya la podemos cortar sin ningún problema porque ya está más que perdida. Listo, ahora vamos con la siguiente vuelta. Listo, ahora vamos a hacer 2 aumentos de medios puntos altos. Iniciamos aquí tomando lazada. Voy a hacer mi primer aumento de medios puntos altos. Así. Voy a poner el marcador en el primer medio punto alto que hice del aumento. Y ahora voy a hacer otro aumento de medios puntos altos. Miren, hice 2 aumentos de medios puntos altos. Ahora voy a hacer 11 puntos deslizados. 1 y 11 puntos deslizados. Ahora voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento de medios puntos altos. Miren, de esta manera. Ahora en la otra cadenita voy a hacer otro aumento de medios puntos altos, otro aumento en la otra cadena. En ese mismo punto, en el último que hice el aumento, en ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado. Miren, saco así, saco este marcador, voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Ya hice mi aumento. Y en el mismo punto que hice el aumento voy a hacer un punto, este es en el siguiente punto, voy a hacer un punto deslizado, en el siguiente punto.
¿Ya? Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario. Pues aquí ya está terminada la pieza, la voy a cortar. Listo, miren. Por aquí donde hicimos el aumento podemos pasar la hebra por la parte de atrás sin ningún problema y luego la perdemos. Miren, y así nos tiene que quedar. De estas tenemos que hacer 2 piezas. Miren, aquí ya tengo hecha la otra. Son 2 piezas exactamente iguales. Vamos a dejarlas a un lado y continuamos. Vamos a hacer estas piezas de aquí pequeñitas que son como las patitas de las patas delanteras, básicamente esta parte de aquí, ¿no? Como ya tenemos hecho esta pieza, ahora vamos a hacer estas. Listo, entonces con el mismo estambre que estábamos haciendo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vamos a cerrar el anillo mágico, ¿ya? Y lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. Vamos a hacer un aumento. En el primer punto que hicimos, vamos aquí a engancharnos. Ahí. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. De esta manera. Ahora, en el mismo punto que hicimos el aumento, vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. En el mismo punto, un punto deslizado. En el siguiente punto, un aumento de puntos bajos. Y en el mismo punto un puntito deslizado. Y eso sería todo y nos quedarían como 3 deditos, ¿no? Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario. Y aquí de igual forma jalamos y miren donde hicimos el punto deslizado, podemos pasarle la hebrita por atrás del tejido y luego podemos estas ya cortar. Si vamos a coser pues no. Y así tenemos que hacer de estas, como les dije, 2 piezas exactamente iguales. Ahora vamos a hacer estos de aquí, estos deditos de aquí, estas manchitas y vamos a hacer lo siguiente. Listo, ahora vamos a hacer estas manchitas, es como más o menos las que hicimos en la otra figura del perrito, creo que era. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a... Si van a coser dejen largas, si van a pegar no es necesario. Vamos a jalar así y vamos a cerrar el anillo mágico así, y por donde está el anillo mágico, por aquí vamos a pasar esta hebra que cortamos así. Entonces aquí prácticamente le podemos hacer un nudito. Entonces ya nos quedaría así, miren la cosita de atrás. Entonces esto, si es que vamos a coser, pues la hebra larga. Si no, ya les enseño cómo perder esto. De estas vamos a hacer 2 de 4 de anillo mágico de 4 puntos. Ahora vamos a hacer 2 de esas, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a hacer las otras. Serían de un anillo mágico de 3 puntos bajos. Hacemos prácticamente lo mismo, sino que con 3 puntos. 1, 2 y 3. La misma historia, cortamos, zafamos, cerramos el anillo mágico. Esta hebrita la pasamos por atrás. Metemos el ganchillo en el anillo mágico en el centro. Y esta hebrita, miren, la paso por allá, por atrás. Y igual forma aquí voy a hacer un nudito para luego poder perder estas hebritas, ¿no? De estas igual voy a hacer 2. Ahora por último vamos a hacer la otra manchita, que es la más pequeñita, y con esta vamos a hacer un anillo mágico. A ver, se me enredó. Vamos a hacer un anillo mágico de 2 puntos bajos, realmente, ¿no? Entonces así, un anillo mágico de 2 puntos bajos, 1 y
y 2. Y de la misma forma corto si voy a pegar, dejo larga si voy a coser. Jalo, cierro el anillo mágico, así miren. Y estas simplemente las voy a con un nudito a amarrar. Miren, de aquí me queda así, ya la manchita. De estas tengo que hacer, a ver, 4, ¿no? 4 de estas. Entonces, bueno, vamos a continuar con las siguientes piezas. Ahora vamos a hacer esta pieza de aquí. Miren, el hociquito se conforma por 3 piezas. Esta es una, los dientecitos es otra y esta es otra. Vamos a hacer esta pieza de aquí. Pues si van a hacer blanco, háganle en blanco. Pues yo estoy pensando en hacerle blanco. No sé, esta piecita de aquí, del conejito. Creo que le voy a hacer blanca, igual. Pero ustedes quieren hacerle del mismo color del cuerpo, le pueden hacer. Bueno, voy a hacerla blanca de igual forma. Entonces le voy a hacer aquí lo siguiente. Vamos a hacer 12 cadenitas. De esta manera. 1, 12, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto y por último vamos a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento, así. Listo, ahora vamos a tejer esta parte contraria de aquí y aprovechamos para perder la hebra. Y vamos a hacer aquí, vamos a sacar 10 puntos bajos. 11 puntos bajos. 2, y 11. Bueno, aquí vamos a cortar esta hebra que ya perdimos. La hebra que perdimos, no todavía la hebra porque aún no terminamos de tejer. La hebra que perdimos la cortamos. Listo. Ahora vamos a iniciar con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Aquí. Un punto bajo. Un medio punto alto. Un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, así miren, de esta manera. Y bueno, vamos a hacer un punto deslizado desde aquí hasta nomás llegar al lado contrario. Si empezamos aquí desde la mitad, terminamos aquí en la mitad. Si deseamos podemos poner aquí un marcador para no pasarnos. Y vamos a realizar 12 puntos deslizados. Hasta aquí. Y eso sería todo. Si van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Jalo la hebra y la pierdo por la parte de atrás. Y así me queda esta piecita de aquí. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never